la abogada, igualmente Miriam, darle los agradecimientos a Mauricio e irles contando que es muy, muy importante este mes para todos y todas. Este mes es de una especialidad única y la Central Unitaria de Trabajadores quiere rendir homenaje en este mes a las mujeres del país, especialmente a las mujeres trabajadoras. Igualmente le damos la bienvenida en este día a las y los compañeros de las subdirectivas que hoy nos acompañan, como siempre, cada martes a la 1 de la tarde. Y especialmente en este mes de marzo, que es un mes donde queremos visibilizar todas las condiciones de una historia que tenemos las mujeres. Tenemos una historia de lucha, una historia de transformaciones culturales, una historia de erradicación de la violencia en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, y sobre todo una historia de lucha por la igualdad. Eso no lo podemos olvidar. Las mujeres históricamente hemos hecho toda la lucha por la igualdad en el mundo. Entonces, este webinar queremos darle a conocer lo que ha sido la sentencia CO 55 del 2022, donde la despenalización del aborto por la Corte el pasado lunes, que lo avanza hasta la semana 24 de gestación, y en Colombia abre un debate sobre los plazos como respuesta a una demanda que hace la agrupación de organizaciones Causa Justa. El fallo coloca ahora a Colombia como uno de los países con uno de los plazos más amplios, totalmente despenalizando hasta las 24 semanas, pero también hay otros países que lo han hecho. Holanda, Canadá, Reino Unido, estados exactamente lo han hecho también con estas 24 semanas. Recuerden que primero teníamos también la despenalización en los 3 casos, por violencia, por violación, por malformación o por atentar, porque el feto o el embarazo atentaba contra la salud de la madre. Pues Colombia ha sido el último país en legalizar el aborto, y además el delito por interrupción del embarazo con penas de cárcel estaban presentes en el Código Penal del país desde 1835. Y hoy unas 400 mujeres cada año eran procesadas por interrumpir su gestación. Y muchas mujeres también murieron por acudir a clínicas y a métodos ilegales que ponían en riesgo su vida y su salud. Por eso muchas experiencias en el mundo han demostrado hoy que, al contrario de lo que se puede pensar, la total despenalización del aborto no incrementa su número, sino que lo reduce. Es cambiar un sistema penal por un sistema de salud. Es atender una maternidad libre y por propia decisión de la mujer. Y es también respetar la autonomía y el cuerpo de la mujer y el derecho a decidir. Por eso fue que cambiamos, y esta sentencia nos ayuda muchísimo y permite al país aumentar políticas públicas para prevenir embarazos no deseados y mantener sus índices de interrupciones por debajo. Esa es la experiencia que hay en otros países. Así que el debate pues se continúa con el tiempo, pero damos estas alternativas para que sepan que las mujeres trabajadoras, especialmente desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues aprobamos esta despenalización y lo cambiamos por las medidas alternativas de salud. En este contexto, también queremos darle un minuto a Ucrania y a Rusia, donde este ataque militar, especialmente de Rusia a Ucrania, que comenzó el pasado jueves, genera pues un impacto en la geopolítica mundial. Sabemos que estará acompañado de importantes efectos sobre la economía mundial.
y en plena recuperación tras la pandemia. Se prevé que no solo los países desarrollados viven las consecuencias de esta crisis, sino también los emergentes, como es el caso de Colombia. Y prácticamente la relación de Rusia con Venezuela nos pone en apuesta hasta políticas de pensar que los más amigos, entonces, de Rusia, choca con los intereses geopolíticos colombianos, o que básicamente nos pone en la boca del huracán con países que ya reconocieron a Donetsk y Lugansk como independientes. En ese sentido, entonces, solo en Colombia hemos analizado hasta hoy el impacto comercial. Este impacto comercial directo para el país del conflicto entre Rusia y Ucrania podía estar en la importación de abonos y exportación de carne. Por ejemplo, Bancolombia hizo un estudio donde dice que Rusia y Ucrania representan apenas el 0,4% de las exportaciones del país y el 0,6% de las importaciones en el 2021. Lo cierto del caso es que las rupturas comerciales que puedan existir con Rusia ante las sanciones de los principales socios que son Estados Unidos y Europa afectan la comercialización de ciertos productos relacionados principalmente con el sector agricultor y las exportaciones prácticamente de urea van a ser bastante afectadas en este país porque era la mayor importación que teníamos desde estos países. Sin embargo, pues el ascenso reciente del precio de las materias primas favorece el valor percibido de las ventas al exterior de esa canasta tradicional. Por lo tanto, hoy sí, hombres y mujeres, lo que queremos es que cesen estas hostilidades, esta guerra no sea el objetivo para iniciar una tercera guerra mundial, y una consideración a la población civil que hoy ha vivido los impactos de este bombardeo para que prácticamente se dirima de la mejor manera esta situación. Y además yo creería que Rusia, que quiere garantizar la supervivencia de Donetsk y Lugansk, para que ellos tengan su independencia, tengan un reconocimiento muy tenue en el escenario internacional, y por ende, pues Putin quiere a como de lugar que la OTAN se siga expandiendo. Perdón. Creemos que este conflicto es un conflicto que afecta a la humanidad, especialmente como nos afecta los conflictos a nosotros en nuestro país, como es el caso del Chocó. Y por último, quiero darle la bienvenida a Sandra Muñoz y a Mirta Rodríguez. En este mes tan especial, bienvenida Sandra y Mirta, nuestras expositoras. Nuestras expositoras son expertas de este tema que hoy vamos a tratar. Sandra lo ha hecho en otras ocasiones con nosotros. Igualmente, Mirta se ha dedicado desde la Confederación de Trabajadores de Colombia a buscar todos los que son alternativas, divulgaciones y estrategias, conjuntamente con el Comité de Impulso, para que podamos aprobar un convenio, que es el convenio 190, que es el que hoy nos tiene en el tema. Solo para dejarle el uso de la palabra, tenemos avances desde el mundo laboral con este convenio, desde el mismo concepto. Es un convenio que se refiere a los comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza y comportamientos que pues sea que se haga una sola vez o muchas veces en los lugares de trabajo y en el ámbito laboral en general, y hacia hombres y mujeres. Este convenio contó pues con la aprobación y el proceso de construcción de las confederaciones sindicales internacionales, quienes estuvieron en los 3 debates conjuntamente con todas las mujeres de todos los países a nivel global, y pues lo quisimos tener con ese enfoque inclusivo e integrado. Pues
En el preámbulo yo creo que señalamos lo fundamental y era el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Ese entonces es una de las situaciones importantes que yo creo que podemos hoy escuchar de nuestra expositora. Igualmente en el ámbito laboral, que es para trabajadores, trabajadoras formales, no formales, es decir, todas las trabajadoras y trabajadores del mundo son considerados para que este convenio les sea aplicado y poder tener trabajo libres de violencia. Creería que también es bien interesante lo que conseguimos a nivel mundial, que en este ámbito de aplicación también las personas en situación de formación, incluidas los pasantes y los aprendices, las personas que apenas van a aprender de este mundo laboral, conozcan de primera mano que tenemos una norma que nos va a proteger y que nos va a brindar esos ambientes sanos y libres de violencia. Y que para el empleador es mucho más fácil que todos. Y que se articula principios de derecho fundamental, libertad de asociación y negociación colectiva, obligando a los estados, a los empleadores, a protegernos del acoso y prevención hacia la violencia en los lugares de trabajo. Bienvenida entonces, compañera Sandra. Iniciamos esta exposición y creemos que va a ser esencial y fundamental que las y los invitados conozcan hoy de primera mano que contiene e importante este convenio e igualmente las estrategias y lo que estamos haciendo como comité impulsor y por qué es importante que lo ratifiquemos y por qué es importante que el mundo sindical lo enseñe, lo explique y lo lleve a todas las instancias del país. Buenas tardes, bienvenidas compañeras. Sandra Muñoz, bienvenida. Gracias, Ligia, gracias a todo el Comité Ejecutivo de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, por supuesto la CTC que hoy nos acompaña también en este espacio, a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan a esta hora. Bueno, yo hice una presentación, me tomé el atrevimiento de hacer una presentación para tratar como de bajar un poco el convenio, que a veces es como, no puedo compartir, me aparece en la pantalla. Si me habilitan la opción, que a veces ver este convenio tal cual como norma de OIT es un poco ladrilluda, como dirían los abogados o las abogadas. Gracias. Entonces traté de hacer como unos PPTs como para ver los elementos quizás más fuertes del convenio. Y lo primero es que este convenio yo creo que hay que hacer una nota importante para los y las que nos escuchan en este momento, es que los dos últimos convenios que se han sacado en la OIT ha sido un trabajo arduo de las mujeres y trabajadoras sindicalistas del mundo, ¿cierto? Ha sido el convenio 189 sobre condiciones de trabajo decente para las trabajadoras domésticas y el 190 que nos demoramos 100 años, quizás más, para pensarnos el tema del mundo, de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Creo que eso dice una cosa buena y una mala. La buena es que bueno, estamos por fin avanzando en estos temas en el mundo del trabajo, que además no son temas ajenos al mundo del trabajo. Y lo malo, pues que nos demoramos mucho para poderlo convertir en una norma internacional, ¿cierto? Este es un convenio, entonces, como también lo decía Ligia ahora, es el convenio 190, pero también la recomendación 206, que reconoce el derecho de toda persona a trabajar en un mundo libre de violencia. Y digo a toda persona porque hay personas que piensan que este convenio aplica solamente para las mujeres, si bien sí fue una lucha y una reivindicación muy fuerte de las mujeres, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo es un tema que nos atañe a todos y todas. En este cuadrito se resume más o menos como cuál fue este enfoque inclusivo integrado que tuvo el convenio cuando se refiere a las condiciones de género y como tres cosas muy novedosas que tiene el convenio 190. Uno es que
incluso para países como Colombia, donde tenemos discusiones sobre la tercerización, sobre la informalidad, sobre otros tipos de contratos, en donde todo el tiempo estamos diciendo que la regla general son otras formas de contrato y la excepción se volvió el contrato de trabajo, pues este convenio se da la tarea y se da en el, si se quiere decir, pone un reto grandísimo, y es entender que la violencia y el acoso se da en cualquier sector de la economía formal e informal, pero también en áreas urbanas o en áreas rurales. Creo que eso es muy novedoso de este convenio, así como también el tratar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo desde un ámbito que a veces nos cuesta verlo, y es la seguridad y la salud en el trabajo. Yo creo que eso es indispensable, sobre todo cuando nosotros vemos cómo el estrés, todo este tema de la pandemia, cómo las enfermedades y la salud mental son cada vez mayores e influyen en la salud, la seguridad del trabajo, y muchas de ellas tienen sus raíces en episodios o vidas que han estado atravesadas por la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Y pilas, porque más adelante vamos a ver también cómo el convenio conecta las violencias que llamamos, que a mí no me gusta llamarlas así, pero las llaman comúnmente como violencias domésticas, con la violencia en el lugar de trabajo. Cómo puede haber una conexión entre unas y otras, y cómo el convenio reconoce que pueden haber, que casi siempre hay puentes entre esos dos tipos de violencia, y que este convenio no es ajeno a ello. Y lo tercero es que el convenio trata la discriminación, el abuso de las relaciones de poder, digamos, se entiende que la violencia y el acoso es una diferencia ocasionada por factores de poder y por unas normas de género que están instituidas en nuestro sistema, por unos estereotipos que fomentan esa violencia y ese acoso. ¿Eso qué quiere decir? Que el convenio parte y entiende que la violencia y el acoso es un problema estructural de la ciudad, de la sociedad, perdón, y que requiere más que una simple regulación normativa que diga que se prohíbe la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, o una prohibición simplemente de aplíquese protocolos o de sanciones o de la típica prevención, promoción y sanción. El convenio 190, entonces, en esta definición nos la acercaba ya la compañera Ligia, es ese conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, porque puede ser que no, pues yo no sufro violencia de acoso porque es que me pasó una sola vez en el lugar de trabajo y ya pasó. Puede ser una sola vez, puede ser de manera reiterada o repetitiva, pero siempre lo que hay que ver es que si están dirigidas a causar daño físico, psicológico, sexual, económico, incluye la violencia y el acoso, por supuesto, sexual. ¿De qué trata entonces el convenio 190? Todo lo que hemos dicho hasta ahora es más o menos como en qué se para y cuál es como sus grandes pilares, el enfoque que le pone el convenio 190 a la violencia y el acoso. Entonces, esta violencia y acoso, ¿de qué se trata? Primero que todo, van dirigidos contra las personas de su sexo o género, que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo, un género determinado, ¿cierto? Que incluye el acoso sexual. Esa violencia puede ser por razón de género. En este caso, sabemos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a las niñas, no es que simplemente queramos hacer el énfasis. Y es importante abordar las causas subyacentes, lo que está en la base de estos factores de riesgo. ¿A quiénes aplica? Sectores tanto público como privado. Economía formal, economía informal, zonas urbanas, zonas rurales. El convenio no quiso dejar nada por fuera, pero también protege a los trabajadores asalariados y hace el énfasis en que pueden ser asalariados, que pueden ser personas en formación como aprendices, practicantes, pasantes. Pueden ser trabajadores despedidos, pueden ser voluntarios, pueden ser personas que estén en busca de empleo, postulantes de empleo, o individuos que ejerzan la autoridad de las funciones o la responsabilidad de un empleado. Pueden ser terceros. Allá atrás. Hay un micrófono por allí abierto. ¿Ocurren? ¿En dónde pueden ocurrir estas violencias que trata de retratar y que trata de regular o que regula el convenio 190 y la recomendación 206? Esas violencias pueden pasar en el lugar de trabajo, que yo creo que con eso no hay discusión, todos coincidimos en eso, pero también puede pasar en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo.
¿Qué quiere decir? Que el caso de los informales o de las informales puede pasar en un parque, ¿cierto? Lugares donde recibe salario o se le paga al trabajador, donde éste toma su descanso. Instalaciones sanitarias o de aseos o vestuarios. Pero incluso en los desplazamientos, y miren que aquí vuelve otra vez el convenio y va mucho más allá de incluso otras normas internacionales del trabajo que tenemos, y es que dice, se considera también violencia de acoso en el lugar de trabajo, lo que pasa en los desplazamientos, viajes, eventos, las fiestas del trabajo, actividades sociales, en la formación que hacemos en la finca. Para que saliéramos a la una. Y salimos de formación a una finca, pero allí estamos en actividades relacionadas con el trabajo, pues también puede haber violencia y acoso. En comunicaciones relacionadas con el trabajo, en el alojamiento, cuando lo proporciona el empleador, y por supuesto en trayectos del domicilio al lugar de trabajo cuando también es proporcionado. Hay 3 medidas claras que trae el convenio y que yo creo que si uno entiende estas 3 medidas ya tiene una linterna ahí sobre el convenio 190 para entender cuál es el propósito y qué está regulando y qué le pide a los países miembros de la OIT que regulen, que ratifiquen y que sus normas estén acordes con el convenio. 1 es todo el tema de prevención y protección. 2, el tema de control de la aplicación, o sea, que hayan recursos, que haya reparación. Y 3, orientación e información. Estas 3 líneas son muy típicas de la OIT, pero vamos a tratar de ver como los elementos principales de cada uno de estos puntos. En prevención y protección, ¿qué dice el convenio 190? Que sus miembros deberán, por supuesto, definir y prohibir la violencia y el acoso, y esto pasa porque el convenio se ratifique y porque sus normas respondan a los presupuestos de este convenio, prevenir la violencia y el acoso y proteger a las personas en sectores, ocupaciones o modalidades de trabajo más expuestos. ¿Qué entendemos con este convenio? Que hay unos sectores que están más expuestos a la violencia y el acoso que otros. ¿Cuáles? Los que trabajan en horarios nocturnos, por ejemplo. El trabajo que se realiza de forma aislada, como el que trabajan muchas mujeres, compañeros en el sector de la salud, de la hotelería, de los servicios sociales, de los servicios de emergencia. El trabajo doméstico, por supuesto, que son mujeres aisladas en sus casas prestando el servicio doméstico. En el transporte, la educación y el ocio. Considerando que son estos sectores los que pueden tener un mayor riesgo de exponer tanto a hombres como a mujeres a violencia y acoso en el lugar de trabajo. ¿Qué deberíamos de exigir a los empleadores en esta primera parte entonces de prevención? Que es el primer elemento que les pedí que no perdiéramos de vista. Sobre todo, adoptar e implementar una política en el lugar de trabajo en consulta con los trabajadores. Y aquí, ojo, esto está en el convenio, esto hace parte de hacia dónde debemos caminar, pero no tenemos que esperar a que el convenio 190 esté ratificado e implementado como una norma al interior del país. Hay que caminar de cara a esto, sí, pero también se requiere voluntad política por parte de las organizaciones sindicales y de las empresas para crear conjuntamente políticas en el lugar de trabajo de cara a este convenio 190. Y eso no es un impedimento. La recomendación prevé entonces 206 prevé que la política del lugar de trabajo debería tener por lo menos estos elementos, esos 4 elementos que aparecen allí. Afirmar que la violencia y el acoso no sean tolerados, establecer programas de prevención, definir los derechos y obligaciones de los trabajadores y el empleador y contener la información sobre los procedimientos de queja e investigación. O sea, definir claramente cuál es la ruta en caso de que haya violencia y acoso. Muchos van a decir aquí, no, pero ya existen los comités de convivencia. Tal como lo prevé la recomendación, es específicamente una política que traduzca varios de los elementos, o si no son todos los elementos que contiene este convenio 190, que va más allá incluso de las funciones del comité de convivencia que normalmente conocemos. ¿Qué más debemos exigir a los empleadores según la recomendación? De tener en cuenta la violencia y el acoso con la gestión y la seguridad en el trabajo y la evaluación de riesgos, que era el elemento que les estaba anunciando al principio, que me parece súper novedoso del convenio 190, y es entender la violencia y el acoso como un problema de salud y seguridad en el trabajo, de manera tal que tenga la evaluación o su respectiva evaluación de riesgos. ¿Qué dice la recomendación? Por lo menos estas 3 cosas: las condiciones y modalidades del trabajo y organizaciones del trabajo, las que contengan las implicaciones de los terceros, y 3, la discriminación, el abuso, entendiendo las relaciones de poder desiguales y las normas de género, culturales y sociales. En esta misma línea,
le exigiríamos a los empleadores que proporcionen información y capacitación acerca de los peligros y los riesgos de la violencia y el acoso, así como lo hacemos con el tema de las sustancias, así como lo hacemos con el tema de las posturas, así como lo hacemos con todo el tema ergonómico y demás. Deberíamos de hacerlo, ¿cierto? Y el empleador activando esta línea de gestión y de prevención de la seguridad y salud en el trabajo, debe hacerse no solamente información y capacitación, sino también, como dice, identificar cuáles son estos riesgos y estos peligros que trae la violencia y el acoso en el lugar de trabajo e implementar las respectivas medidas de prevención y protección. Pero ya cuando queremos ver el segundo elemento, que es el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación, que digamos lo más sencillamente es cuáles son las vías de reparación, cuáles son esas rutas que vamos a usar. Lo primero es que el convenio establece que hay que garantizar el acceso a mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos, seguros, equitativos, eficaces, rápidos, que haya un procedimiento como mínimo de queja e investigación en el lugar de trabajo. Y esto lo podemos tener a partir de la política de la que hablábamos ahora en el lugar de trabajo. Mecanismos de solución de conflictos y juzgados o tribunales, que esto requiere un esfuerzo de más aliento, protección contra represalias en el caso en que las exista y que se puedan definir cuál es esta protección, y asistencia jurídica, social, médica, administrativa. Por supuesto, garantizar el acceso a vías, recursos y reparación apropiadas y eficaces. ¿Qué dice la recomendación con relación a este tema de los mecanismos de protección y demás? Que las vías de recurso y reparación podrían comprender el derecho a dimitir y percibir una indemnización. Claro que sí lo pueden consagrar, y la readmisión, el pago de los horarios de asistencia letrada y costas, que son los costos adicionales que se puedan incurrir en un proceso por estas causas. En esta misma segunda línea de las rutas de procedimientos, mecanismos, vías de recurso y reparación, en ese nombre largote, también es proporcionar el acceso y mecanismos de queja y solución de conflictos, pero también el acceso a servicios en casos de violencia y acoso por razones de género. ¿Qué provee la recomendación, o qué prevé más bien la recomendación específicamente en este tema? Que estos deberán comprender medidas tales como tribunales con personal especializado que conozca, una tramitación diligente, asistida, con asesoramiento jurídico, que además debería ser gratuito, y algo muy importante que establece es la inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que probar no puede ser la persona que está sufriendo el acoso o la violencia. El apoyo para la reincorporación al mercado de trabajo y la asistencia telefónica disponible 24 horas, entre otras medidas que se pueden tomar para garantizar que todo trabajador tenga derecho, además, no solamente de tener claramente la ruta y de tener toda la asistencia, sino que además debe tener el derecho de alejarse de esta situación de trabajo, y para esto es inminente que los empleadores entiendan que pueden o que deben dar estos permisos, dejar que el trabajador o la trabajadora esté trabajando desde la casa y permitir todos los medios suficientes para que esa persona no vaya a pasar por un episodio de revictimización. El convenio requiere a los miembros adoptar por lo menos estas medidas. Primero, prever sanciones. ¿Qué dice la recomendación? Que los autores de violencia y de acoso deberían rendir cuentas de sus actos y contar con servicios de asesoramiento para evitar la reincidencia. Esto es algo bien novedoso del convenio, es algo así como, bueno, usted ocasionó este hecho de violencia y de acoso, y prevé la posibilidad de que esas personas, además, para evitar la reincidencia, pues puedan tener algún tipo de apoyo y facilitar su reincorporación. Es un convenio de la OIT que obviamente mira todas las partes que están implicadas en estos escenarios de violencia y de acoso. También el convenio le pide a los miembros que protejan la privacidad y la confidencialidad, que esto es uno de los primeros errores que cometemos todos y todas cuando tenemos estos casos al interior de nuestros lugares de trabajo, y no hacemos un buen uso de esta información o de la privacidad y la confidencialidad, y entonces hacemos tratamientos indebidos de esta información.
Facultar la inspección del trabajo, esto va a ser muy importante. Se supone que el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la inspección, tiene la facultad de inspeccionar estos casos de violencia y acoso, y la recomendación específicamente prevé que pues debe haber formación sobre las cuestiones de género para poder detectar y tratar violencias de acoso en el mundo del trabajo que puedan llevar a cabo vía administrativa. ¿Qué más prevé el convenio y requiere a los miembros adoptar las siguientes medidas? Uno, abordar la violencia y el acoso dentro de las políticas ya nacionales, más macro, que considere pertinentes. Y dos, orientación y recursos, formación a empleadores y trabajadores y también autoridades competentes. Esta recomendación incluye por lo menos tres cosas de cara a estos dos macro temas. Uno, que se oriente a los empleadores y trabajadores para que tengan en cuenta esas cuestiones de género, y eso se puede lograr a través de la misma implementación de políticas o en el proceso de formación de estas políticas de no violencia y acoso en el lugar de trabajo. Proporcionar modelos de repertorios de recomendaciones prácticas, herramientas de evaluación de riesgos, justo de cara a lo que implica esto para el sistema de gestión y prevención del riesgo, de los riesgos laborales, y directriz y formación para jueces, inspectores, agentes de policía, fiscales y otros agentes públicos. Esto va a ser muy importante, este último que parece como de cajón, elemento va a ser muy importante, porque, por ejemplo, en países como Argentina, ya hay protocolos para que la rama judicial, por ejemplo, implemente no solamente un enfoque de género, sino un enfoque para la identificación de casos de violencia y acoso en los hechos litigiosos que llegan a sus despachos. Y igual pasaría para el Ministerio de Trabajo, para fiscalías o otras autoridades públicas. Emprender iniciativas incluyendo campañas de sensibilización, un elemento que siempre es necesario cuando queremos hablar de problemas estructurales en una sociedad como lo es esto, y la recomendación incluye estas 5 cosas. Hacer campañas públicas para fomentar lugares de trabajo seguros y saludables. 2, campañas públicas de sensibilización que hagan hincapié en que la violencia y el acoso son inaceptables, se denuncian, son actos de discriminación, y para que puedan prevenir estigmatizaciones en las víctimas. 3, se pide que hayan programas que aborden los factores que aumentan la probabilidad de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 4, planes de estudio y materiales didácticos que tengan en cuenta la perspectiva de género en todos los niveles de la educación. Y aquí yo creo que es importante poner una discusión de nuevo en las mallas curriculares que tenemos en los colegios de primaria, secundaria, en las universidades, y ver cómo esto hace parte real, no simplemente voluntad de algún módulo o algún profesor que le parece importante incluye el tema, sino que sea, así como alguna vez nos pensábamos las cátedras de ciudadanía laboral como obligatorias dentro de la malla curricular, pues también estos temas deberían hacer parte obligatoria de la malla y del proceso de formación de los niños, niñas, adolescentes de este país. Y material para periodistas. Esta imagen intenta develar un poco la importancia que le da el convenio a esta conexión que hay como entre la violencia doméstica y el mundo del trabajo. Entonces dice, la violencia doméstica tiene un impacto en el mundo del trabajo, siempre. Las personas que sufren o sufrimos violencia doméstica normalmente en el espacio privado, que llamamos comúnmente, es muy común que sea víctima también de violencia en el mundo del trabajo. Y se requiere reconocer sus efectos en unas y otras y la conexión que hay entre unas y otras, en la medida que sea, por supuesto, razonable, factible para mitigar el impacto. La recomendación, así a grandes rasgos, para que nos llevemos una idea, la recomendación 206, entonces establece por lo menos estos 5 temas, y es que deben haber licencias para las víctimas, modalidades de trabajo flexibles que no las obliguen a estar en el mismo lugar con sus victimarios, protección temporal contra el despido, mientras se aclara, mientras se investiga, mientras se define, mientras pasamos por el proceso de atención psicológica o psicosocial, pero también incluir la violencia doméstica en la evaluación de riesgos. Eso me parece supremamente novedoso, otra vez, no solamente porque hablamos de la gestión del riesgo y los riesgos laborales como tal, sino que también incluimos un tema que antes pensábamos que estaba separado, que era la violencia doméstica, y por supuesto la sensibilización, en tanto estamos hablando de un tema que nos atañe a todos en la sociedad y que
Es un problema, como diríamos algunas feministas, un problema de este sistema patriarcal y machista. Algunos retos, 3 retos, y ya para cerrar micrófono y que más bien sea en la antesala de la presentación de mi compañera Mirta, que sé que va a tratar este tema de las estrategias, es que tenemos por lo menos 3 retos de cara a la implementación del convenio 190. Uno, pues someter el convenio a la autoridad nacional competente. Necesitamos ratificar el convenio y para eso necesitamos voluntad del gobierno. Y que el gobierno pueda incluir este convenio mediante ley del Congreso de la República. 2, una vez eso pase, el convenio entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha del registro de su ratificación, de manera que tenemos para prepararnos esos 12 meses. Y 3, los estados que ratifiquen, y creo que esto es algo importante, por lo cual a veces a Colombia no le gusta ratificar convenios, porque los colombianos, las centrales sindicales colombianas, sí son muy activas en este tercer punto, y es en presentar memorias sobre la aplicación o no la aplicación de los convenios que están ratificados. Y recuerden que una vez uno envía memorias, eso se convierte en recomendaciones a través del informe anual que saca el comité de expertos sobre aplicación de convenios y recomendaciones. No todos los países son tan juiciosos, no todos los países, hablo de la región, no todos los países de la región son tan juiciosos en que una vez tenemos el convenio ratificado, nos vamos a hacer memorias con las centrales a ver si se cumple o no se cumple, y a llevar, entregar las memorias o los comentarios a las memorias a la OIT para que luego queden reflejadas en el informe de la comisión de expertos. Creo que esa es una de las razones también por las cuales pues va a ser muy importante la ratificación del convenio, porque nos permite de una vez entrar en el sistema de control de normas de OIT, y eso de alguna forma nos da un chance de presión a nivel internacional de cumplimiento o no del convenio desde la práctica y desde la legislación, que es básicamente lo que hace o lo que hacemos cuando presentamos memorias o comentarios a las memorias por el incumplimiento de estas normas internacionales. Ligia, muchas gracias, compañeros y compañeras, muchas gracias, y voy a cerrar mi micrófono. No tienes micrófono, Ligia. Tener un preámbulo como el que tenemos, que acuda toda la legislación internacional, un convenio, como tú lo explicas, que tiene tanta, digamos, está fuerte, tiene todos los contenidos, tiene enfoque integral, enfoque de género, y las recomendaciones, que muy puntualmente Sandra nos indica cómo es que es importante la recomendación, amerita que realmente este convenio sea ratificado y tenga todo ese proceso que nos van a indicar también, y que tú nos has iniciado cómo podríamos lograr que realmente este convenio fuera viable y posible para nuestra vida y para el mundo laboral de América Latina y de Colombia, en la región. Tenemos una pregunta antes de darle la palabra a Mirta, y es de Susana. Bueno, Omar, bienvenido. Susana, la pregunta. Buena tarde. A ver, desde el departamento de la CUT, subdirectiva Caldas, nos hemos dado la tarea de hacer actividades para que este convenio 190 de la OIT y su recomendación 206 sea ratificado. Nosotros hemos hecho varias actividades y entramos en contacto con una compañera de Ecuador que allá se fue ratificado. ¿Qué nos dijo? O sea, ella me envió todo, pues, los protocolos que ellas utilizaron, y lo que me dice es que absolutamente es imprescindible movilizar la gente, o sea, la gente en las calles pidiendo la ratificación de este convenio. Y una pregunta que me surge a la compañerita que acabó de exponer es que tengo entendido que cuando
se presenta un hecho de acoso sexual, psicológico o físico, ambiente laboral, la carga de la prueba ya no se la dejan totalmente a la víctima, porque siempre había sido así, y se la dejan a la persona que recibe la denuncia. ¿Es así o no? Sí, ¿cómo sería la...? Sí, eso nomás. Muchas gracias, y el tema es absolutamente necesario que todo lo coloquemos en discusión, porque es importantísimo para mejorar nuestras condiciones laborales. Muchas gracias por tener este tema. Gracias. Sandra. Gracias, Susana. Dos cosas ahí. Uno, incluso la experiencia de Ecuador es bien interesante. Bueno, ellos ya tienen su convenio ratificado, pero adicional a eso, ellos tienen una ley sobre violencia y acoso magnífica, digamos, es una cosa que además es bien extensa, incluye toda la violencia y acoso, incluso que podemos encontrar simbólica en la publicidad, trae medidas, trae resguardos, o sea, trae de todo. Y aún así ellos teniendo una ley, que además la ley en Ecuador, que existía antes de que ratificaran el convenio, está muy por encima del convenio, es lo que tú dices, digamos. De todas maneras, para ratificar el convenio en Ecuador no fue fácil, a pesar de que la ley nacional ya era superior. En nuestro caso, y para responderte tu pregunta, Susana, en nuestro caso, nuestras leyes nacionales sí están muy por debajo de lo que establece el convenio, ¿cierto? La ley 1010 del 2006, que es lo que más conocemos nosotros, las trabajadoras y trabajadores sindicalistas, pues porque siempre nos han enseñado que esa es la ley de acoso y violencia en el lugar de trabajo. Sonido. Te quedaste sin sonido, Sandra. ¿Desde dónde estoy sin sonido? Desde donde dijiste que nos habían enseñado que la ley de violencia y acoso. Listo. Que nuestra ley de violencia y acoso era la ley 1010 del 2006, ¿cierto? Y esa es nuestra ley, y entonces los comités de convivencia son el espacio inicial para solucionar un problema de violencia y acoso, pero eso es una ley completamente revictimizante, es una ley que no tiene enfoque de género, es una ley que sí le pone la carga de la prueba a la víctima, es una ley que incluso no te protege. Si el victimario está en el lugar de trabajo, no te protege, por ejemplo, de este tema que trae el convenio de tener horarios flexibles, de no ir a trabajar. Es una ley que realmente es muy desafortunada en materia de violencia y acoso, tanto que uno prefiere más bien irse a otros estamentos ratificados, que Colombia tiene ratificados, como el convenio 100, el convenio 111, para tratar de, o irse a las normas penales, ¿cierto? Irse a la 1257 del 2008, o irse a la ley 1752 del 2015, que son contra la discriminación por raza, étnica, y tratar de pegar allí las violencias y los acosos, porque la ley que tenemos en materia laboral es completamente digamos, no responde a las necesidades de las víctimas. Entonces, con eso te quiero decir que yo lo que invito es que así nosotros no tengamos el convenio 190, usemos otras normas que sí ponen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carga de la prueba, que no la puede tener la persona que está sufriendo la violencia y el acoso, y para eso encontramos sustento legal en por lo menos esas 4 normas que acabo de mencionar desde el punto de vista legal. La ley 1257 del 2008, el mismo artículo 210 del Código Penal, la ley 1752 del 2015, el decreto 410 de 2018 y los convenios 100 y 111 para el caso de las trabajadoras domésticas 189, que son convenios ratificados y que nos permiten más bien darle un marco internacional y unas normas nacionales que pegan mucho más y que amarran mucho más los derechos y protegen los derechos de las víctimas en casos de violencia y acoso. Pero la ley 1010 no es como el camino. Gracias, Sandra, porque la percepción que tenemos también de la ley 1010 es que casi que obliga a la víctima a conciliar con el victimario, y eso Y lo de la conciliación es gravísimo, claro, y lo trae ahí cuando todos los estamentos internacionales, la misma CEDAW se ha pronunciado y dice, no puede, esos temas no son conciliables, y la ley 1010 lo trae. Exacto. Yo creo que ese es lo más lesivo que puede tener esa ley. Y gracias por todos los otros instrumentos que nos das a conocer. Bueno, ahora sí, Mirta Rodríguez también pertenece al Comité de Impulso. Mirta es de la Confederación de Trabajadores de Colombia
muy versada también en todos estos temas. Actualmente dirige el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical de las Américas. Felicitaciones también por este cargo, Mirta, y el Comité Ejecutivo de la CTC. Tiene el uso de la palabra, Mirta. Gracias, compañera Ligia, cordial saludo. Muchísimas gracias a la CUT por esta invitación. Saludos a Sandra, que está aquí compartiendo conmigo este espacio, a todas las personas que nos están acompañando, que nos están escuchando en este momento, y a las personas de comunicaciones de la CUT que hacen posible que podamos estar compartiendo este espacio. Yo soy vicepresidenta Ligia del Comité de la Mujer Trabajadora de las Américas, vicepresidenta en este momento. Y muchísimas gracias, Ligia. Entonces, bueno, tú me pediste que hablara un poco sobre el rol del sindicalismo en todo el proceso de la adopción y también qué estrategias estamos siguiendo. Entonces, ya tú lo decías y también lo manifestaba Sandra, realmente pues el papel de los sindicatos y en especial de la mujer sindicalista en todo el proceso, no solamente de la adopción, sino todo el proceso previo, pues fue fundamental, fue protagónico ese rol, y también en todo el trabajo posterior a la adopción de este convenio, que busca la ratificación en la mayor cantidad de países que sea posible. Y el sindicalismo colombiano, específicamente la CUT y la CTC, estuvimos presentes en todo este proceso a través de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y de la Confederación Sindical Internacional, CSI. Incluso antes de que el Consejo de Administración de la OIT pusiera este tema en la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo, ya las centrales sindicales internacionales y el sindicalismo internacional estaba hablando del tema y de la importancia de adoptar un instrumento que abordara el tema de la violencia en el mundo del trabajo, y es que esto se había visto incluso cuando se estaba trabajando el convenio 189. Y en esas campañas que realizó la CSI y la CSA a nivel internacional, como Cuente con Nosotras, tal vez ustedes recuerdan estas campañas que se realizaron, y Alto a la Violencia de Género en el mundo del trabajo, ya se estaba poniendo en la agenda el tema de la necesidad de un instrumento que abordara la violencia, la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Inicialmente, realmente este instrumento se había pensado más con un enfoque de género, pero a medida que fue avanzando y que fueron avanzando las discusiones, pues se amplió y se incluyó pues una visión mucho más generalizada de la violencia. A través de estas confederaciones sindicales nosotros pudimos participar, por ejemplo, en la reunión tripartita de expertos que se hizo sobre el tema y que fue la base para las discusiones posteriores. Entonces, también participamos en la elaboración de los diferentes cuestionarios que enviaron, que dieron origen a los informes que después fueron utilizados para la redacción de este importante instrumento. Previo a la conferencia, a las dos conferencias en donde se discutió el tema, que fueron la del 2018 y la del 2019, el grupo de los trabajadores se reunió en varias oportunidades tratando como de llegar a acuerdos sobre diferentes temas como la definición de violencia y acoso, el tema de la violencia de género, el concepto de trabajador, el concepto de lugar de trabajo, concepto de víctima y muchos otros conceptos que fueron incluidos en ese instrumento. Pero también muy importante que desde siempre los trabajadores insistimos en que debía tratarse de un convenio, ya que como ustedes saben, una recomendación no es vinculante, pero en cambio un convenio sí lo es. Entonces hubo un consenso muy importante de que se tratara de un convenio, y además el hecho de que este convenio fuera aprobado en la conferencia cuando se conmemoraban los 100 años de la OIT, pues también esto le daba una carga, un valor simbólico muy importante y un logro muy importante para los trabajadores y las trabajadoras en especial. Y también en la conferencia donde se adoptó este convenio, que fue la conferencia del año 2019, la compañera que presidía el Comité de la Mujer de la Confederación Sindical Internacional, la compañera Marie Claire Walker, ella fue elegida como vicepresidenta por los trabajadores y realizó un trabajo espectacular. De verdad que las organizaciones sindicales hicimos activismo, tanto en las sesiones preparatorias como también en los propios países, pues tratando como de llevar ya unos consensos. Entonces,
A partir de ese momento fue un trabajo muy importante y un logro para las organizaciones sindicales y para las mujeres sindicalistas del mundo. Actualmente, ¿qué se está haciendo? Pues primero decir que este instrumento que se adoptó en esa conferencia de los 100 años de la OIT, pues es histórico, pues ya que por primera vez se habla en el ámbito internacional o se tiene un instrumento internacional, como ya lo mencionaban las compañeras, que define un marco para todo este tema de la violencia, para prevenir y eliminar la violencia. Porque en muchos países ya existen estos marcos y existen unas leyes, pero son insuficientes, como nos comentaba hace un momento Sandra. Nosotros tenemos una serie de leyes, pero es muy difícil acceder a la justicia a través de estas leyes. Es muy difícil que algún trabajador vaya a apoyar a un trabajador o trabajadora que está siendo acosado porque, porque seguramente va a tener miedo de las represalias, va a tener miedo de que lo echen y no se va a querer exponer. Entonces es muy complicado que una víctima demuestre que realmente está siendo sometida a este tipo de acciones de violencia. Entonces de ahí la importancia de este convenio, porque brinda ese marco universal y una serie de elementos que son innovadores, como ya nos lo mencionó Sandra y la misma Ligia, y tiene un enfoque también inclusivo y se tienen en cuenta las cuestiones de género. Y pues realmente que fue muy pertinente este instrumento de cara a lo que vino después con la pandemia, porque todos y todas sabemos cómo la pandemia se incrementó y especialmente cómo se incrementó en contra de las mujeres, tanto en el hogar como en los sitios de trabajo, y como el hogar se convirtió en el sitio de trabajo, pues peor, la pandemia se incrementó. Y también en algunos sectores que tienen que ver específicamente con cuidado, como la salud, la atención al público, la educación, servicios esenciales, pues nosotros escuchábamos claramente cómo se le atacaba al personal sanitario, a las enfermeras, a las doctoras, bueno, a este personal que tenía que estar atendiendo a los enfermos y a las enfermas. Entonces, este convenio realmente fue muy pertinente en ese momento que se incrementó tanto la violencia, y abrió una serie de posibilidades que incluyen, pues, no solamente, o que más bien, que amplían la noción de ámbito laboral y que nos permiten trabajar también todo este tema de la violencia al interior de los hogares. A nivel internacional, bueno, la CSI y la CSA siguen adelantando campañas para ratificar el convenio en diferentes países del mundo. Ya hoy en día tenemos 12 países que han ratificado el convenio. Entre esos están Fiji, Namibia, Somalia, Albania, Sudáfrica, Grecia, Italia, Mauricio, y de aquí de Latinoamérica están Argentina, Ecuador, Uruguay, y recientemente Perú lo ratificó. Eso fue a finales de enero. Entonces, esto se está haciendo gracias a todo el apoyo que están prestando las organizaciones sindicales internacionales que impulsan la ratificación en los diferentes países. En Colombia, nosotros conformamos un comité impulsor que se instaló oficialmente el 8 de marzo del año 2021, justamente como por esta época. Y nosotros, bueno, en ese comité impulsor tienen participación las centrales sindicales colombianas, específicamente la CUT y la CTC. Sí, también hay varios sindicatos que se han venido sumando, varios sindicatos grandes que se han venido sumando, organizaciones internacionales que tienen asiento en nuestro país, como la Union Network International, la UNI, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, específicamente a través de la REDAL, que aquí pues está nuestra compañera Sandra, hace parte de esta importante red. También ILAO se ha sumado, FESCOL, la Escuela Nacional Sindical, y pues hay otras organizaciones que también quieren unirse a este trabajo que estamos haciendo. Nosotros desde este comité impulsor para la ratificación del convenio 190, en donde tienen importante presencia compañeras suyas de la CUT y de la CTC, donde estamos haciendo un trabajo de movilización muy importante para que logremos lo más pronto posible la ratificación de este convenio. Hemos realizado ya varias acciones. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una
una reunión muy importante con diferentes UTLs que se comprometieron a apoyar este proceso. Hemos realizado también reuniones con demás países que ya han ratificado el convenio, como Argentina, Perú, Uruguay, que como lo dijo la compañera Susana hace un momento, pues es muy importante tener en cuenta esas referencias para saber qué fue lo bueno que hicieron, qué es lo que debemos evitar, cuáles fueron los inconvenientes que encontraron, cómo lo superaron. Y bueno, ese tipo de cosas son importantísimas porque nos permiten realmente aprender de lo que los otros han hecho y ver cómo lo podemos aplicar en nuestro país con las particularidades que tiene nuestro país. Para facilitar el trabajo de este comité de impulso, pues abrimos 3 comisiones, una que es de educación, la otra es de incidencia y la otra es de comunicaciones. A través de la comisión de incidencia, como les digo, ya hicimos esta reunión previa con las diferentes UTLs que se comprometieron a apoyar la ratificación. Fue muy importante, participaron muchas UTLs, fueron como 14 UTL las que participaron, si no un poco más. Estamos haciendo también acciones para comprometer a los diferentes candidatos y candidatas a la presidencia, pues aprovechando el actual panorama electoral para que se comprometan con la ratificación del convenio. Entonces estamos realizando documentos en donde ellos se puedan enterar del tema y que se comprometan. Estamos haciendo lobby en la Comisión Segunda para que se logre la ratificación también. Con la vicepresidenta y canciller también estamos haciendo lobby para que se gestione la ratificación, pues ella dice que representa a las mujeres colombianas y así se ha presentado, pero realmente no hemos encontrado mucho apoyo y sin embargo seguimos insistiendo. Y también estamos viendo y empezando un estudio de brecha que nos ayude a visibilizar el impacto de la violencia en esta profundización de las brechas como un argumento para ratificar el convenio, ¿verdad? ¿Cómo impactan las brechas y por qué tenemos que ratificar el convenio? Y también queremos incluir allí un poco el análisis que hacía Sandra hace un momento de por qué la legislación colombiana no sirve y no se puede utilizar para prevenir estas violencias en los ambientes de trabajo. Tenemos una comisión pedagógica también y esta comisión pedagógica está preparando un curso que muy pronto les vamos a dar a conocer para que todas las personas que se quieran inscribir puedan hacerlo. Un curso muy importante que va a tener participación de sindicalistas internacionales, como el caso de la compañera Marie Claire, que esperamos que también nos pueda acompañar, debates, un poco de qué ha hecho el movimiento sindical, qué le falta a la ley nacional, qué está pasando en el sector empresarial, estudios internacionales, bueno, y también esta comisión pedagógica está acompañando, también si ustedes así lo desean, también podemos ofrecer eso. Estamos acompañando las diferentes charlas y acciones que están realizando las organizaciones sindicales, de modo que se puedan empoderar, como nos decía aquí Susana, de este tema y podamos moverlo entre las organizaciones sindicales. Y una comisión de comunicaciones, pues que básicamente lo que busca es apoyar las acciones de las otras 2 comisiones que les he mencionado, campañas de visibilización, campañas a través de las redes sociales, apoyo en comunicados, mover el tema y generar recursos, los que se requieran, apoyar los eventos de sensibilización, etcétera. Nosotros desde la CTC hemos venido también realizando acciones de formación, de sensibilización y sobre todo, queridas compañeras y compañeros, estamos buscando incluir en nuestros pliegos de peticiones este aspecto de modo que vaya más allá incluso de la ratificación del convenio y podamos nosotros incluir en nuestras convenciones puntos y artículos específicos sobre el tema de la violencia y acoso y caminos para responder de forma adecuada a las víctimas. Entonces, no se elija si ya se me terminó el tiempo o si quieres que pues hablemos un poquito de por qué es clave la ratificación. Tú me dirás, cualquier cosa estoy aquí para responder las preguntas. Bueno, Mirta, precisamente recuerda que uno de los temas es este mismo webinar que el Comité de Impulso aprobó para iniciar marzo. Y vamos a tener, como dice Mirta, todo ese montón de fechas en marzo y vamos a continuar en esa misma dirección y pues vamos a ver a Mirta, a Sandra, a Mary, a Rosalba,
a muchas mujeres, a Rosa, las vamos a ver todo este mes, no en torno solo al convenio, sino también aspectos como los que nos dice Carlos, que el riesgo psicosocial incluye aspectos extralaborales, intralaborales e individuales de la persona en la evaluación y valoración de los efectos de este riesgo en la salud, y que se debe prestar atención a cómo la carga extralaboral e individual afectaría pues a las asesoras de riesgos laborales y empleadores, siempre que buscan dar más peso a estos factores que a lo intralaboral. Esto desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, lo que implica procesos de calificación de origen de enfermedades producidas por el riesgo psicosocial. Cosas de estas vamos a ver porque recuerda que el convenio 190 tiene en el enfoque integral el tema todo completo de salud y seguridad social, y que me parece que lo que nos dice Carlos es fundamental para continuar. Y Mirta, en los demás temas de los webinarios y Facebook que vamos a hacer, vamos a continuar entonces con esa apuesta. Si algo más nos quieres decir para despedirte, y Sandra, entonces dejo que se despidan en 2 minutos para que cerremos este webinar. Mirta. Muchísimas gracias, Ligia. Bueno, realmente hay mucho que hablar sobre el convenio 190 y tiene muchísimas aplicaciones. Y este tema, como dices, debemos seguirlo moviendo. Pero es importantísimo, compañeras y compañeros, que sigamos realizando acciones para lograr esta ratificación, porque cuando nosotros ratifiquemos el convenio, vamos a tener muchísimas herramientas y elementos que nos van a permitir superar todas las problemáticas que tenemos y las limitantes que tenemos en este momento para abordar este tema de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Así que es importante que sigamos trabajando juntas y juntos para lograr esta ratificación, y de verdad desde las centrales sindicales para nosotros es una prioridad la ratificación de este convenio. Para la CTC es una prioridad y así lo hemos venido enfocando, lo hemos venido trabajando, y por eso es que también estamos participando con las demás organizaciones en este comité impulsor que tiene como objetivo que ratifiquemos en corto tiempo este convenio 190 y podamos ponerlo en vigor también. Gracias, Ligia, por la participación y compañeras y compañeros por estar aquí en este espacio. Sandra, bien pueda para que se despida todos los solo tres niveles que creo no podemos perder de vista. Este solamente es una abrebocas sobre el convenio 190 y las estrategias que estamos diseñando, pero yo creo que no perder de vista este nivel macro en el que compañera Mirta nos está invitando a trabajar, y que este comité impulsor hace parte de esa visión macro de política nacional, que es lograr la ratificación e implementación del convenio, pero tampoco perder de vista que no necesitamos el convenio ratificado para que en un nivel meso, como también lo decía Mirta, podamos trabajar al interior de nuestras centrales, de nuestros sindicatos, promoviendo políticas, incluyendo el tema como parte de la gestión de la prevención y gestión de riesgos laborales, que creo que es algo bien novedoso, bien interesante, y en el nivel micro, por supuesto, en donde trabajamos como hormigas desde el hogar, desde la familia, desde los colegios, erradicando la violencia y el acoso, generando espacios libres de violencia y acoso en la sociedad, que creo que eso es uno de los mayores o de las mayores dificultades que tenemos, o retos que tenemos cuando queremos hablar del convenio 190. Muchas gracias a todos y todas, y bueno, nos seguimos viendo en otros espacios. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a retomar también en el chat todas las inquietudes que quedaron. Y bueno, este mes es dedicado precisamente a estos temas, el mes de los derechos de la mujer. Entonces, en este caso también el convenio, como decía Mirta y Sandra, cobija hombres y mujeres, pero sobre todo ambientes sanos y libres de violencia en el mundo laboral. Entonces, un saludo para todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo 8 de marzo con un especial también, y continuaremos en esta fecha. Feliz tarde para todos y todas. Hasta luego. Gracias, Mirta. Gracias. Gracias, saludos. Un abracito para todas. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.
Muchas Gracias, gracias a todos por la compañeros. Buena invitación. tarde. Muchas gracias por ese Miriamcita, un tema abrazo, tan gracias por la importante. invitación. Chao, compañeras, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día para todos.